Gloria al Señor. Dios bendiga a su iglesia, es hermosa noche, gloria a Dios. Agradecemos al Señor las grandes bondades que nos regala estar un día más en la casa del Señor. Sea cada uno bienvenido a este lugar en donde adoramos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Póngase de pie, iglesia, esta noche. Vamos a ir a la palabra de Dios, ya que tenemos un buen tiempo, gloria al Señor, para hablar la palabra de Dios. Y vaya conmigo a la Biblia, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga me dice amén. Yo creo que ya está por ahí en la pantalla. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a leer aún el 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos esta noche por esta palabra maravillosa, Dios mío, la cual tú, Dios mío, has inspirado, Dios mío, para nuestro beneficio, para nuestra edificación, Padre Santo. Pedimos en esta hora, Dios del cielo, que bendiga, Dios mío, a tu iglesia por medio de esta palabra. Dios mío, usa, Dios mío, mi intelecto, mi voz y todo mi ser, Padre Santo, para traer, Dios mío, un mensaje de edificación a tu pueblo en esta hora, Dios de la gloria. Bendito y glorificado sea tu nombre, Padre. Reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu, Dios mío, de la gloria, que venga a perturbar este momento, Dios mío, y que, Dios mío, la gloria sea un momento, Dios mío, adecuado para escuchar solamente la voz tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, iglesia, esta noche. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema nombre que vives, pero estás muerto. Tal vez se le queda. Nombre que vives, pero estás muerto. Gloria a Dios. Cuando hablamos, hermano, del Apocalipsis, muchas veces automáticamente pensamos y queremos escuchar las profecías, ¿verdad? Pero yo siempre me enfoco en los mensajes a las iglesias, porque esos son los mensajes que a nosotros nos tienen que traer un llamado, gloria al Señor. Usted quiere escuchar de los 2 testigos, quizás de los 144,000 sellados, de las 7 trompetas, pero le doy una buena noticia: usted ya no va a estar para ese día. Cuando ese tiempo venga, ya usted ha volado con el Señor. Ya la iglesia se ha ido. Hasta el capítulo 4 aparece en escena la iglesia. Del capítulo 4 en adelante ya la iglesia no aparece, hermano. Entonces, a veces la gente anda por ahí preguntando: ¿quiénes van a ser los 2 testigos? No importa.
ya usted no va a estar ahí. Y dijo alguien, si usted quiere saber, pues quédese. Gloria a Dios. No diga amén. Esto ya no, ya la iglesia, hermano, ya no es de su incumbencia, porque la iglesia ya se ha marchado con el Señor. Ya ha volado a las moradas eternas. Gloria a Jesús. Y por eso vamos a hablar en esta tarde de esta iglesia. A veces me da por leer un capítulo de la Biblia y voy analizando por partes cómo el Señor va hablando a la iglesia, gloria a Dios, o a las personas o al pueblo que le está hablando en ese momento. Y en esta ocasión el Señor, hermano, se le presenta en una revelación al apóstol Juan. Después de que Juan había sido exiliado, todos sabemos, a la isla de Patmos, y allí vino el mensaje y la revelación para mandarlo a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor en aquel momento. Gloria al Señor. Cada condición de las iglesias era diferente. Algunas estaban muy acomodadas, otras estaban siendo perseguidas. Otras no tenían ningún tipo de persecución, al contrario, se creía que eran prósperas, se creía que estaban viviendo una prosperidad espiritual, pero estaban muertas espiritualmente, gloria al Señor. Así que, hermano, en este caso miramos una iglesia hermano, el cual tiene un nombre que es viva. Y el Señor a las iglesias, desde que comienza a elogiarles. Sin embargo, en la iglesia que hemos leído hoy esta noche, no miramos ningún elogio. El Señor directamente va y les señala y le dice, tienes nombre que vives, pero estás muerta. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente esta iglesia, hermano, estaba en un momento en el cual no había cesado la liturgia, no había cesado las reuniones, pero sin embargo habían caído en una situación o en un momento, en una decadencia espiritual, la cual ya estaban separados de Dios. Y por eso el Señor viene y no le dice, mira, yo conozco, como le dijo a otras iglesias, tu amor, tu fe, tu trabajo, tu persecución. Y se acuerda cuando predicamos acerca del Espíritu de Jezabel, que a aquella iglesia se le dijo, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí no encontramos ninguna cosa de esa. ¿Por qué? Porque el Señor directamente va y le dice, tú solamente tienes nombre de que vives. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerta. Me pregunto, ¿de qué obras hablaba el Señor? Seguramente habían, hermanos, esa iglesia tenía algunos programas sociales. Seguramente esa iglesia tenía gente que servía en el altar, gente que servía en todo lo que tenía que ver con la liturgia, pero simplemente vivían una vida de apariencia, una vida de religión, que venían y cumplían un patrón o una liturgia o una costumbre religiosa, pero que el Señor no miraba en aquella iglesia vida espiritual. Había una desconexión total entre Dios y la iglesia, la cual hemos leído esta noche. Obras buenas quizás hacían. Algunas iglesias creen, hermanos, que porque han crecido en número y en cantidad y se cuentan por miles, están bien. Pero el Señor conoce las obras. El Señor conoce el corazón. Él sabe todas las cosas, hermanos. Y entonces ahí es donde viene el llamado del Señor. Y esta iglesia tenía ese nombre, que era una iglesia próspera, que era una iglesia grande, que era una iglesia viva. Pero el Señor sabía que la condición de ellos era crítica, porque estaba muerta. Servían con la obra del Señor, pero quizás no servían con amor, lo hacían simplemente por costumbre, por obligación.
como muchas veces quizás nosotros servimos al Señor, pero no está, hermano, en nosotros esa devoción, ese deseo, esa gana, ese amor por el Señor ni por la obra. Y por eso Él le dice: yo conozco tus obras, que solamente vives de nombre, tienes el nombre que vives, pero estás muerta. Gloria a Dios. Entre las iglesias, hermanos, que están en el Apocalipsis, creo que es la peor, porque algunas todavía tenían un poco de remedio, pero el muerto, hermano, solamente que se resucite tiene remedio ya. Si no, imagínense. Y esta iglesia estaba pasando por ese momento. A veces creemos, hermanos, equivocadamente, que por servir o por hacer alguna cosa en la obra del Señor, ya basta, estamos bien. Pero no tenemos relación con Dios, no tenemos vida espiritual. Y el Señor lo que demanda es una relación con Él. Gloria al Señor. Nombre de vivo. No hay peor condición, hermanos, para alguien sino creer que está bien cuando está mal. Y eso había pasado con la iglesia, la que hemos leído esta noche. Creían ellos que estaban bien, pero estaban mal. Dios los veía a ellos muertos espiritualmente. Claro, caminaban como ustedes y como yo, hacían todo, pero el Señor no está hablando, hermano, aquí de una vida o que estaban muertos literalmente, sino espiritualmente. Estaban separados de Dios espiritualmente hablando, y el Señor comienza a señalar la condición de la iglesia y la comienza a llamar al arrepentimiento. ¿Qué produce la muerte, hermano? Muchas cosas producen muerte. Lo primero que produce la muerte físicamente es dejarse de alimentar. Usted deje de comer un mes y deje de alimentarse un mes, y usted me cuenta, si no se ha muerto, ya comienza a tener problemas de salud severos y graves. Hay desnutrición, hay deshidratación. Y ahora, ¿qué pasa, hermano, cuando aquel hermano pasa semanas y meses sin leer la Biblia? ¿Qué cree que viene? Deshidratación, desnutrición espiritual. Comienza el hermano a andar esqueléticamente en el espíritu, porque no se puede ver en la carne, pero él sabe que espiritualmente él está disminuyendo, él está bajando, él está muriendo espiritualmente. Y se le comienza a hacer la iglesia una rutina, se le comienza a hacer la iglesia simplemente un compromiso, pero que en su vida no hay devoción por Dios. ¿Qué más provoca la muerte? Una enfermedad provoca la muerte, fácil. Hay muchas enfermedades hoy en día, enfermedades malignas, hermanos, que de un día a otro acaban con el ser humano. Hay hermanos en las iglesias enfermos. Tienen en su corazón rencor, tienen amargura, tienen odio, tienen falta de perdón. Y eso te va separando, quieras o no, de Dios. Cuando tú vienes y te presentas ante la presencia del Señor en oración, encuentras un obstáculo. ¿Cuál es? Tu falta de perdón, tu amargura, tu odio, y te comienza a separar de Dios. Y la palabra muerte significa separación. Y poco a poco te ha ido separando, y de pronto está distante Dios de nuestra vida. Está distante Dios de tu vida, gloria al Señor. Y comienzas a perder interés por los santos, comienzas a perder interés por la iglesia, comienzas a perder interés por las cosas de Dios. Y se comienza a hacer la iglesia simplemente una rutina, o en el peor de los casos, una carga. Esa es una iglesia que está a punto de morir. Pero el enfermo todavía puede recuperarse, hermano. El que tiene falta de apetito pero tiene vida todavía puede regresar. Pero el muerto solamente que Dios lo vuelva a revivir. Pero tenemos un Dios
que también levanta muertos, gloria al Señor. Así que si hay algún muerto, hermano, no pierda la fe, no pierda la esperanza, que Dios todavía tiene misericordia de su vida y Él le puede volver a levantar y volver a restaurar esa salud espiritual, gloria al Señor. Porque si fuera que por nosotros el muerto no tiene esperanza, pero en Dios hay esperanza todavía. Todo eso, hermanos, es lo que le pasa a alguien cuando comienza a perder el interés por las cosas de Dios. Se ha dejado influenciar por el mundo y poco a poco se ha alejado de Dios y ha comenzado a morir espiritualmente. Dios quiere, hermano, que volvamos a Él. No solamente, hermano, vengamos como religiosos a la iglesia, sino que aparte de la religión tengamos una relación con Él. Que tengamos, hermano, una relación que nos acerque a Dios. Que no solamente sea venir acá a cumplir e irnos y no pasa más nada. Que la Biblia no esté en la casa archivada de lunes a sábado y el sábado en la tarde la agarramos para traer a la iglesia. Decía el versículo que decía: el niño mío, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero algunas tienen guardada en el chinero o en donde sea o en el baúl del carro. Pero ahí no es de guardar la palabra, hermano. La palabra se guarda en el corazón. La palabra se guarda en la mente. ¿Por qué? Porque lámpara es, decía el salmista, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la que te guía, la palabra es la que te alumbra, la palabra es la que te purifica, gloria al Señor. Y por eso, hermano, no podemos descuidarnos tanto de las cosas de Dios. En el versículo que leíamos, hermano, dice: yo conozco tus obras. Dios conoce, hermano, las obras de todos. Imagínense si se separara en este momento y comenzara a decir: yo conozco tus obras. El que anda en pasos malos automáticamente se pusiera a pensar en lo que ha hecho, porque Él conoce el corazón. Por eso cuando el Señor hablaba y les decía a los fariseos: oh escribas y fariseos hipócritas, esos hombres ardían en cólera. Se querían deshacer del Señor pronto, porque ¿sabe qué? Porque Él miraba el corazón. Claro, una cosa es que alguien le diga: yo te conozco, usted dice: este no sabe nada de mí. Pero cuando el Señor le habla, cuando el Señor le dice, usted sabe que Él conoce todo de usted, gloria al Señor. Y Él le dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce la obra de cada uno de nosotros. Y por eso le dice: yo conozco tus obras. Y automáticamente le dice que tienes solamente el nombre que vives. Solamente el nombre que vives. No hubo elogios, hermano. Esta iglesia se dice que vivía en un lugar que estratégicamente para el comercio era muy bueno. Allí se hacía, era una ciudad próspera aquel lugar. Pero había perdido protagonismo porque había sido conquistada. Y algo otro ya habían hecho con ella, hermano, negocio. Ya ellos no tenían ningún tipo de, no eran potencia, pero la gente vivía de la historia. La gente seguía sacando pecho que ellos eran gente del lugar pudiente, pero ya no eran nada. Y dicen que eso se trasladó a la iglesia. Los hermanos igual estaban en ruinas, estaban en totalmente decadencia espiritual, pero seguían diciendo que estaban bendecidos, prosperados y en victoria. Porque es la frase común que todo el mundo: ¿cómo está? Bendecido. Pero estaban en ruinas, espiritualmente hablando. Estaban separados de Dios, estaban alejados de la voluntad de Dios, estaban lejos de ser lo que una vez habían sido, gloria al Señor. Y por eso vino el mensaje de Dios y le dijo: yo conozco tus obras, que tienes solamente el nombre de que vives, pero estás muerto, gloria a Dios. Líbrenos el Señor, hermano, que Él diga eso de nosotros.
Pero por eso, hermano, el Señor siempre le da oportunidad a la iglesia, le da oportunidad al inconverso, le da oportunidad a la hermana, al de afuera, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él dice que no quiere que ninguno perezca. Desde el tiempo antiguo la gente está ya desesperada, que el Señor quiere que venga ya. En el tiempo de los apóstoles ya había gente desesperada. Hubo alguien que se inventó una carta y que parecía que era del apóstol de Pablo, que dijo, ya el día del Señor ya pasó. Pablo vino y escribió otra carta y dijo, no se dejen mover por carta o por artículo o cualquier cosa, como que fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor ya pasó. No, todavía no ha venido, dijo él, porque falta todavía hasta que esto y esto pase, y dio algunas señales ahí. Y el apóstol Pedro escribe y dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Seguramente esta iglesia, hermano, ya había pensado que el Señor también ya se había tardado, porque a veces vivimos descuidados, o de otra manera también puede ser lo contrario, que usted cree que el Señor falta todavía 100 años o 200 años para que venga. Hay gente que piensa eso, ¿sabe usted? Alguien le dijo, ¿y tú crees que así como vives te vas con el Señor? Dijo, no, pero el Señor no va a venir todavía. Sí, así de seguro. Dijo, no, pero todavía falta, Él no va a venir todavía, yo me voy a morir y Él no va a venir. Entonces eso significa que tiene tiempo para arreglarse, ¿verdad? Pero hermano, si el Señor no viene y la muerte nos sorprende en cualquier momento, allí se acabó todo para nosotros. Y como están las cosas hoy, pues usted sabe, no es tan difícil, ¿verdad? Pero la iglesia, esta iglesia de Sardis, hermano, era una iglesia que solamente tenía nombre, que vivía, pero estaba muerta. Las iglesias de hoy en día están muchas en la misma condición. ¿Usted por qué cree que están llenos los centros de entretenimiento, de deportes y de muchas cosas, pero las iglesias están vacías? ¿Por qué? Porque muchos que se dicen ser cristianos todavía prefieren ir a un partido de fútbol o a ver el circo que congregarse en las iglesias. Hay muchos cristianos que se han quedado hoy día solo con el nombre que es cristiano, pero ya no tiene, hermano, ya ni aún se congrega, ya no va al sitio donde se adora al Señor, porque dice, allí ya no enseñan nada, yo ya puedo más que el que predica, y puede ser que sí, sobre todo el que predica hoy, cualquiera sabe más, pero no es ese el punto. El punto es que el que tiene un compromiso con el Señor, bueno, si es maestro, pues que busquen de enseñar, que si es músico, que busquen de servir, porque eso que le dio el Señor no se lo dio para que se quede en la casa, sino para que comparta, para que sirva, que de gracia recibió, que dé de gracia, amén. Pero hay algunos hermanos que solamente cristianos de nombre, pero no hay relación espiritual con el Señor, no hay frutos, no hay evidencias de un cambio genuino que el Señor haya hecho en sus vidas. Pero todavía, hermano, nada está perdido, sino que el Señor llama al arrepentimiento. Dios no menosprecia ni desprecia a la iglesia muerta. Qué bueno. Como le dije, en el Señor hay esperanza todavía, aún estando muerto. ¿Por qué Él resucita muertos? A Lázaro, literalmente, lo resucitó 4 días después de muerto. Y el que está muerto espiritualmente, le da vida. Porque así estábamos todos nosotros, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios dice que es grande en amor, por el amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Él. Y ahí es donde cobramos vida, hermanos, porque Él nos ha dado vida por medio de Jesucristo, gloria al Señor. Dice, el versículo 2 le dice, sé valiente,
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí nos damos cuenta que todavía había algo en la iglesia. Había algo que no había muerto todavía, pero que estaba ahí, que también iba decayendo, iba en decadencia. Y por eso dice, afirma todavía algunas cosas que no han muerto todavía. Afirma eso, no dejes que se muera todo por completo. Afirma esas cosas que están para morir. ¿Por qué le dice? Porque no he hallado tus obras perfectas. Nosotros podemos hacer obras, pero Dios es el que las prueba, hermano. Gloria al Señor. Él sabe si lo que usted hace, lo que yo hago, lo hacemos para agradarlo a Él, para envanecernos, para que se hable bien de nosotros, o simplemente por compromiso. Él conoce todo. Y Él le dice, no he hallado tus obras perfectas. Afirma eso que está para morir también. ¿Por qué? Porque todavía habían algunas cosas, pocas, que la iglesia tenía, que no habían muerto todavía, gloria al Señor. Pero la llama a la iglesia al arrepentimiento. Le dice, acuérdate pues lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Gloria al Señor. Todos tenemos una oportunidad hasta el día de nuestra muerte de arrepentirnos. Y el Señor está llamando cada día al arrepentimiento. Por eso dice el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación, dice, y habla de aquel momento trágico cuando Israel se rebeló contra el Señor. Y dice que aquel pueblo no escuchó la voz de Dios. Y dijo el Señor, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es duro de corazón, dijo, y no han conocido mis caminos, por lo cual les juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Aquella generación, la cual el Señor le había dado promesa, que la sacó de Egipto y le dijo, yo te introduciré a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. No llegaron. Dice, me disgusté con ellos y no los dejé entrar a la tierra prometida. Hasta que murió el último, el pueblo no avanzó. Estuvo estancado, ¿por qué? Porque Dios les había hablado y ellos se habían rebelado con el Señor. Por eso el Señor dice, hermano, que nos volvamos a Él. Zacarías 3:1 le dijo, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. La muerte espiritual significa separarse del Señor. Pero cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre reconoce su condición, cuando el hombre se da cuenta y ante Dios confiesa que está mal, Dios restaura esa relación y el hombre busca a Dios y Dios se acerca al hombre y vuelve a haber vida, gloria al Señor, porque eso significa, hermano, tener vida, estar cerca del Señor. Y la muerte significa estar lejos de Dios. Cuando el hombre pecó, automáticamente se separó del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios no pueden habitar juntos. Y el hombre pecó y Dios puso ahí una barrera. No había forma de poder acercarse a Dios. Pero después el Señor volvió a abrir, hermano, la oportunidad. Cuando Cristo murió, todos tenemos acceso de nuevo hasta el trono de la gracia del Señor. Y nos podemos acercar a Él en arrepentimiento y podemos acercarnos a Él en gratitud, en adoración y en todo, hermano, lo que queramos a nuestro Dios. Podemos ir con el corazón abierto a ponerle a Él nuestras quejas y nuestras necesidades, confesar nuestros pecados. Dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, gloria a Dios. No es que seamos perfectos, la Biblia dice que todos pecamos, que no hay justo
ni aun uno. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 23, 23. Y Juan dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primero de Juan. Pero si alguno pecare, dice, abogado tiene para con el Padre. Usted y yo, hermanos, tenemos algo que el mundo no tiene. Abogado para con el Señor. Si estamos mal, si hemos estado viviendo descuidados, podemos volvernos al Señor, gloria a Dios. Pero en medio de todo esto, hermano, hay una buena noticia. Y espero que aquí usted se alegre. Gloria al Señor. Si usted está triste, usted está pensando en esa iglesia muerta, en esa iglesia que el Señor no le encontró nada bueno porque le dijo, no veo tus obras perfectas, hay una buena noticia, que también había un remanente fiel. Y espero que ese remanente esté en esta tarde, aquí en esta noche, gloria al Señor. Espero que usted y yo seamos parte de ese remanente fiel, el cual dice que no han manchado sus ropas, que no se han contaminado con el pecado, gloria al Señor. El versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas, sus vestiduras, gloria al Señor. Déjeme decirle que en todas las congregaciones siempre hay un remanente fiel. Y en todas las edades siempre ha habido un remanente fiel. Aún en la Edad Media, cuando el cristianismo se corrompió, cuando el cristianismo totalmente, hermano, se arruinó, había un remanente fiel. Hubieron sacerdotes, monjes católicos que amaban al Señor, que se rebelaban al sistema, que no aceptaban todo lo que la iglesia hacía antes, digo, de lo que conocemos como se me va la palabra, no sé ni cómo, pero lo que pasó, hermano, cuando hubo la revolución, no se llama así, las reformas, ya, gracias, hermano. Antes de la reforma ya había gente, hermano, que se había querido rebelar al sistema, que había querido hacer la reforma, pero no era el tiempo todavía. Dios no lo permitió. Gente que murió quemada, gente que fue mártir y eran de la iglesia tradicional romana, pero amaban al Señor. Y había gente aún en esas congregaciones que amaba al Señor. Y las iglesias que el Señor aquí les escribe también representan los periodos de la iglesia en todos los tiempos. Y esta iglesia muerta, la podemos aplicar también en el periodo de la Edad Media, donde había una corrupción total, pero habían unas pocas personas ahí que amaban al Señor, que no se contaminaban, aún estando como estaba el asunto de corrompido, la iglesia, las pocas personas se guardaban para el Señor, gloria a Dios. Y en este tiempo sabemos que hay también personas íntegras que se guardan y que se cuidan de no contaminarse con el pecado, gloria a Dios. Ese remanente fiel que estaba en el tiempo de Elías, cuando Elías creía que era único, el Señor le dijo, hay un remanente, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal, que no han aceptado el sistema pecaminoso, la religión. Esta gente se había guardado. Y aquí en la iglesia de Sardis había un remanente, aún en esa iglesia muerta que el Señor le llamó nombre que vives, pero estás muerto, le dijo, no, pero allí hay unos pocos hermanos, los cuales a pesar de que el ambiente hiede, que hay putrefacción espiritual, ellos están íntegros, ellos son dignos, ellos se han guardado, ellos no se han contaminado, no se han manchado.
con el pecado. Gloria al Señor. Y a ese remanente se le da promesa. ¿Y qué le dijo el Señor? Y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos. El Señor, hermano, no viene por todas las congregaciones, o por todos los que se dicen ser hermanos, o por todos los que se dicen ser creyentes. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia, ese es el poquito que representa aquel remanente que estaba en aquel lugar. Que a pesar de que las iglesias estén llenas de personas, no significa que todos tengan vida espiritual, hermano. Hay gente que no tiene vida espiritual. El que tiene vida espiritual ama lo de Dios, busca las cosas de Dios. No lo obligan a venir a la iglesia, no, absolutamente no. No viene a la iglesia por cumplir, ni por compromiso, ni porque tiene que servir ese día. Viene porque tiene necesidad de Dios. Viene porque tiene hambre y sed de justicia. Gloria al Señor. Ese remanente es aquel que no lo tiene que estar llamando para que asista, que no le tiene que estar puchando para que camine, que en la lucha y en la prueba, en la dificultad, en la abundancia, Él va y sigue caminando y sigue perseverando en el camino del Señor. Ese remanente, ese que tiene esperanza de vida eterna. Y andarán conmigo, dijo el Señor, en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignos. No todos somos dignos. No todos serán dignos en aquel día. Por eso el Señor dijo que oráramos en todo tiempo para que fuéramos hallados dignos de escapar de aquel día. De aquel día que vendrá, que es un día grande, en el cual dice que vendrá como fuego abrasador. El día del Señor será muy grande, pero el que sea hallado digno, antes de eso, habrá sido quitado ya y apartado para no ser enjuiciado juntamente con el malo. Porque la iglesia muerta, hermano, va a pasar la tribulación. ¿Sí? Si el Señor viene hoy y la iglesia muerta se queda, ¿sabe quiénes van a ir? Los poquitos que dice ahí. Tienes unos poquitos. Escuche bien. Eso le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Pero en medio de esa iglesia hay unos poquitos. Los que se van con el Señor son los que están preparados. Y no va por proporción, aquí hay 100, se van 20. No va así, hermano. Van a haber iglesias que la mayoría va a partir con el Señor. Y habrán otras iglesias que van a ser 2, 3, los que el Señor se levante de ahí. Por eso le digo que quiera Dios que en este lugar estemos solamente los del remanente fiel. Aquellos que no nos queremos contaminar, aquellos que queremos apartarnos del pecado, aquellos que queremos vivir para Dios, aquellos que queremos servirle a Dios voluntariamente, aquellos que buscamos a Dios en todo tiempo, aquellos que Dios es el primero en nuestra vida. Si usted ha estado muerto espiritualmente, que solo Dios sabe, obviamente, nadie sabe aquí su condición ni la mía, Dios la sabe. Pero si a usted le llega esta palabra y usted sabe que se ha descuidado, usted tiene el momento ahora para revivir, para volver a reconstruir esa relación que está rota entre Dios y usted. Si usted no ha estado
conectado con el Señor por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de todo lo que lo conecta a usted. Es el momento. Puede volverse al Señor. Por eso dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria al Señor. Si usted ha estado teniendo más simplemente el nombre que es cristiano, pero usted sabe que no ha estado dando fruto de cristiano, estamos a tiempo, gloria al Señor. Por eso llega la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor le llamó a esta iglesia, ya no tiene remedio. No, no le dijo así. Le dijo, arrepiéntete y sé vigilante. Arrepiéntete, gloria al Señor. Y ahora bien, si usted está solamente medio enfermito, más fácil todavía. ¿Por qué? Porque ahí había alguien, ahí hay una cosa que dice que hay algunas cosas que están para morir. No descuides eso. Si usted estaba viviendo una vida así como medio descuidado, que no estaba echándole ganas, como decimos pues en la obra del Señor, siga, hermano, anímese, fortalezcase en Dios. Busque a Dios de corazón, que Él le dará la fortaleza para poder continuar. Si usted ha sentido este camino pesado y difícil, debe de ser porque se ha descuidado. Y está descuidando esa relación con el Señor. Y la relación está ya casi para romperse. Por eso le dice, afirma las cosas que ya están para morir. También hay solución, hermano. Dios le dice, afirme aquello que usted ha descuidado. Si usted ha estado lejos de Dios por cualquier motivo, puede acercarse a Él ahora, gloria al Señor. Pero si pertenecemos al remanente fiel, continuemos, hermanos, sigamos adelante. Sigamos luchando, gloria al Señor. No será fácil llegar al cielo. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Si usted lee Apocalipsis, cuando dice que hay una lista ahí de gente condenada, pero los cobardes, escuche bien, los primeros aparecen los cobardes. ¿Por qué? Porque los valientes, ¿a dónde van a estar? Con el Señor. Dice, los cobardes, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos irán al lago de fuego. El pelear la batalla en el camino de la fe es de valientes. El luchar cada día en contra del mundo, en contra de las vanidades, en contra de los placeres y en contra de todo, es de valientes. El seguir creyendo que el Señor va a venir, aun cuando estamos viendo que las generaciones están muriendo, es de valientes. El no perder la fe, porque muchos ya han perdido la fe. El avivamiento que pasó en la década de los 80, 70, 90, por allá, o digamos el siglo XX, toda aquella generación ya pasó. Y muchos murieron y no vieron la venida del Señor. Y no se vaya a sorprender usted si nos toca a nosotros y no la miramos. Porque el Señor puede venir hoy, pero también puede tardar mucho tiempo más. Porque no olvide que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Para Él el tiempo no existe. Él habita en la eternidad. Él es el principio y es el fin. Para Él no hay futuro ni presente, gloria al Señor. Él habita en la eternidad. Por eso le digo, no se vaya a desanimar, no se vaya a desconfiar tampoco. No vaya a pensar, pues entonces puede venir dentro de 100 años. Sí, pero usted mañana puede morir. Anoche estuvimos orando en la célula por una compañera de nuestra hermana Fernanda, 36 años. Alguien iba huyendo de la policía, le impactó, le quitó la vida y dejó a sus 3 niñas
en un estado, allá están en el hospital, ahí estuvimos orando por ellas, muy crítico. Cuando me enseñó el carro, cómo había quedado, es un milagro que también estén vivas las niñas. Eso es la vida. Usted sabe que nada está seguro acá, porque cuando usted sale de su casa, solo Dios sabe si regresa. Ella iba bien, la persona iba huyendo y le impactó y le quitó la vida. No, el que estemos acá, hermano, y que creemos que estamos bien, que estamos jóvenes, que estamos saludables. Bueno, yo no tan joven, pero pues puedo pensar que no me voy a morir más noche. Puedo pensar si yo quiero, pero nadie sabe. Solo Dios sabe. Por eso es que en Cristo, hermano, no venga, pero nosotros sí nos vamos a ir. Así es que si somos ese remanente fiel, sigamos siendo fiel. Sigamos creyendo. Si hemos estado separados de Dios, acerquémonos al Señor. Porque Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, gloria a Dios. Ese es el mensaje esta noche. Gloria al Señor. Esta iglesia tenía solamente el nombre que vivía, pero no había aliento de vida en ellos. No había relación con el Señor. No había vida espiritual. Póngase de pie esta noche. Que el Señor nos libre, amén, de ser solamente cristianos de nombre. Una iglesia de apariencia. Que en este caso el Señor no le dice ni siquiera que aparenta, sino que simplemente que dice. Tiene más que ver con una confesión. Tienes nombre que eres, pero no eres lo que dices ser. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por hablarnos, Dios mío, por medio de tu palabra, Dios del cielo. Ayúdanos, Padre de la gloria, a guardar, Dios mío, en nuestro corazón esta palabra. Que este llamado, Dios mío, de tú hacia nosotros sea, Dios mío, para que reconozcamos los que estamos, Dios mío, en la gloria, viviendo una vida descuidada, que nos acerquemos a ti nuevamente, Dios mío. Que podamos, Dios mío, la gloria, nuevamente volver a revivir, Dios mío, aquello que alguna vez fue. Aquella relación, Dios mío, contigo que alguna vez tuvimos, Padre, a la gloria. Ayuda, Dios mío, la gloria a todo aquel hermano y hermana, Dios mío, esta noche, que lucha, Dios mío, con aquello que lo aleja de ti, Padre de la gloria. Perdónanos, Padre del cielo, si te hemos fallado, Padre de la gloria, y queremos reconciliarnos, Dios mío, contigo, Padre. Queremos volver, Dios mío, a restablecer esa relación, la cual tú quieres tener, Dios mío, con nosotros. Que podamos ser, Dios mío, nosotros tus hijos y tú nuestro Padre. Que podamos depender de ti en todo, Dios mío, la gloria. Y que podamos hacer siempre tu voluntad y lo que a ti te agrada, Padre, la gloria. Gracias te damos por esta palabra esta noche, Dios del cielo. Y ayúdanos, Padre, líbranos, Dios del cielo, de ser como aquella iglesia, Dios mío, que solamente tenía el nombre, que estaba viva, Dios mío, pero no había, Dios mío, vida espiritual en ellos, Dios mío. Era una iglesia muerta, era una iglesia sin relación, era una iglesia sin, Dios mío, la gloria, sin obras buenas, Dios mío, porque las obras no eran perfectas delante de ti. Oh, Padre de la gloria, gracias te damos, Dios mío, por cada palabra, Dios mío, que se predique en este lugar, que viene para nosotros, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano, esta noche. Este ha sido el mensaje de la palabra del Señor.